Muy bien, mis hermanos, les pido que me acompañen a la palabra del Señor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerdo que ese es el texto que hemos estado poniendo estas últimas semanas. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Entendiendo que el texto que vamos a considerar en esta mañana solamente es el verso 19. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos dirija en este momento. Soberano Padre, a ti nos encomendamos, solicitando tu ayuda, Señor, en todo esto, porque tu palabra es la que ha de ser expuesta. No tomes en cuenta mis debilidades como predicador, oh Dios, sino que es tu santa palabra la que ha de ser expuesta. Bendice a tu iglesia por ella y háblales. Quita toda distracción, Señor, tanto externa como interna. Cualquiera cosa que nos impida centrarnos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que podamos, Señor, ver esta verdad, que podamos ver cuán preciosa es y que podamos comprenderla. Nos encomendamos, Padre, sabiendo que estamos bajo tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, para iniciar me gustaría pedirles que me acompañen al Evangelio según Mateo. Vamos a leer el capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, me compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien, hermano, como ustedes se pueden dar cuenta, en este texto se nos está hablando de esa famosa parábola que nos habla de las dos casas, los dos cimientos. Hay dos casas y dos cimientos que se nos mencionan allí. Dos cimientos para cada casa. Uno es la roca y el otro es... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en ambos casos es que la casa que está sobre la arena es una casa que no tiene firmeza, es una casa endeble que puede ser derribada y destruida con facilidad. Fácilmente puede venir una gran tempestad y destruirla. No se necesita una gran tempestad, basta con que vengan pequeñas tempestades poco a poco, porque no tiene un cimiento sólido sobre el cual estar firme. Mientras que la casa que está construida sobre la roca es una casa que tiene un firme cimiento, que es inamovible, que no podrá ser derribada sin importar que sea lo que venga contra ella. En el caso de Timoteo, en la iglesia de Éfeso, nosotros podemos darnos cuenta de algo, y es que a lo largo de toda esta carta, e inclusive desde la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hay un peligro que es constante, que se ha venido advirtiendo y se ha venido diciendo. ¿Cuál es el peligro? La apostasía.
el surgimiento de la falsa doctrina dentro de la iglesia. De hecho, el domingo anterior hablábamos acerca de cuán peligrosas son las falsas doctrinas. Veíamos que las falsas doctrinas son como la gangrena, una enfermedad mortal, terrible, que hace que sea necesario amputar los miembros para que no maten a la persona, y que eso debe hacerse rápidamente, porque de lo contrario la persona se puede morir. Eso se expande rápidamente por todo el cuerpo. De allí que es necesario tomar medidas extremas y de inmediato, porque la gangrena es una enfermedad terrible. De igual manera, así ocurre con la falsa doctrina. De igual manera, veíamos que así como la falsa doctrina puede enfermar la iglesia de tal forma que con el paso del tiempo, esa iglesia, cuando digo paso del tiempo me refiero a grandes lapsos de tiempo, no es algo inmediato. De hecho, puede abarcar varias generaciones. La iglesia local termine dejando de existir a causa de esa terrible enfermedad. Porque la falsa doctrina enferma a los verdaderos creyentes y trastorna la fe de los falsos creyentes o de aquellos que apenas están empezando en el evangelio, que no tienen un convencimiento real del pecado, sino que apenas vienen por primera vez los primeros días o están empezando. Todavía no han nacido de nuevo, pero están asistiendo a la iglesia. Y al escuchar falsa doctrina, su fe, que no es salvadora, es trastornada. La vez anterior les decía que trastornar la fe no se refiere simplemente a un desliz de un momento, sino que se refiere a la destrucción total. Por eso hablamos de que eso no aplica a la fe salvadora, a la fe verdadera, sino a la fe que no está fundada en la sana palabra. Todos aquellos que han sido traídos a la iglesia mediante un falso evangelio, como el típico de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, o cualquier otra cosa semejante, tienen una fe endeble que puede ser trastornada fácilmente por cualquier falsa doctrina. Por eso es que las falsas doctrinas abundan en iglesias donde se predica el evangelio de una manera incorrecta. Toda iglesia que utiliza engaños para atraer a las personas a ella es una iglesia ya parte de inmediato de falsa doctrina. Y cualquier nueva falsa doctrina que venga surgiendo le va encajando perfectamente. Porque tienen una fe falsa que puede ser trastornada de un momento a otro. Una fe que es endeble. Ahora, si la falsa doctrina es algo tan peligroso, es algo que inclusive podría afectar, de hecho afecta a la salud de la iglesia local, pero podría afectarla tanto como para que con el paso del tiempo la iglesia local deje de existir. La falsa doctrina es algo que puede aterrarnos, porque puede significar el fin de nuestra iglesia local. De hecho, es tan y tan fuerte la influencia que la falsa doctrina tiene, que dice el Señor Jesús, que con ella se engañaría, si fuera posible, incluso a los escogidos. Incluso. Pero he allí el consuelo del creyente. El hecho de que se nos diga, si fuera posible, incluso a los escogidos, nos da a entender que no es posible. A los escogidos no se les puede engañar, de tal manera que su fe sea destruida. Es una fe que viene de Dios. Es un cimiento firme, como la roca. Nada puede derribarla. Nada puede destruir la fe verdadera. Nada puede hacerlo. Por eso, debemos tener presente que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Por eso a este sermón yo le he llamado el fundamento de Dios. El fundamento de Dios. Y para poder entender bien qué es esto, hay que tener claro un par de cosas. Primero, ¿qué es el fundamento de Dios? Porque por lo que nosotros sabemos de la Biblia, de hecho, hasta lo que cantamos en el himno, no hace mucho, nos puede llevar a la idea de pensar que en este versículo, no estoy diciendo que no sea en la Biblia, en este versículo en particular, el fundamento al cual se están refiriendo sea la palabra de Dios.
Ese es el fundamento, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de fundamento, hablamos de la sana doctrina que nos ha sido dada por los apóstoles y profetas. Pero el contexto nos dice que no es eso de lo que se está hablando. No es eso de lo que se está hablando. Porque la palabra de Dios no puede ser modificada. No puede ser modificada. Así que no tendría ningún peligro. Más allá de que quieran ocultarla o esconderla. Pero en sí misma, la palabra de Dios no puede ser alterada. Cuando la altera, deja de ser palabra de Dios. La palabra de Dios es inalterable. Por lo tanto, no corre ningún peligro. El uso de la palabra pero, con la que inicia el verso 19, nos da a entender que se relaciona con lo que acabo de decir, de lo peligrosa que es la falsa doctrina. Tan peligrosa que pareciera que pudiera apartarnos aún a nosotros de la fe, que pudiera aún erradicar la iglesia de Cristo de la tierra. Porque ya les dije, la falsa doctrina puede llegar con el paso de las generaciones a destruir una iglesia local. Eso es evidente. ¿O qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está? Si nosotros vamos a Éfeso, ahora encontramos esa iglesia local allá. Ya no está. Y existió durante mucho tiempo. No es que Timoteo fallara. Durante muchas generaciones, pero eventualmente esa iglesia local dejó de existir. Pero la iglesia de Jesucristo, ¿será que en algún momento habrá dejado de existir? ¿Será que durante 1000 años que la iglesia católica romana escondió la palabra de Dios del mundo entero? Durante ese tiempo no hubo iglesia. El Señor hizo pausa. Y vamos a poner pausa cuando pase en la manualidad del tiempo del Renacimiento, por ahí algo que resurja otra vez la iglesia. No, hermanos. La iglesia de Jesucristo no puede ser destruida. Jamás. La iglesia local puede llegar a ser destruida. Nada más es que nos tiren una bomba aquí ahorita, nos morimos todos y se acabó la iglesia local. Pero la iglesia universal no. La iglesia de Jesucristo no, en ninguna manera. Si ustedes recordarán cuando les expuse el versículo insignia de esta iglesia, que dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Les había explicado que la palabra baluarte, que ahí aparece, una traducción más correcta de esa palabra es fundamento. Sino que nosotros hablamos de que la traducción más apropiada para evitar confusiones en nuestro contexto sería sostén. Eso lo expliqué cuando predicamos ese versículo. Pero la palabra que ya aparece como baluarte, la traducción más correcta al castellano sería fundamento. Fundamento en el sentido de que es algo que es inamovible. Es algo que no se puede destruir. Es la roca sobre la cual está la casa. Y en la casa de la cual nosotros estamos hablando aquí es la casa de Dios. De tal manera que el fundamento del cual el apóstol Pablo habla en este verso 19 es la iglesia. Como aquella que tiene en sus manos la verdad del evangelio. Aquella que nunca puede dejar de ser, sin importar cuántas falsas doctrinas nuevas le lluevan todos los días, con cuánta fuerza remetan las olas de la falsa doctrina contra la iglesia. No pueden llegar a destruir la iglesia. La iglesia de Dios está segura. Es indestructible. Es indestructible. La sana doctrina no puede ser erradicada de la tierra. Eso es lo que el mundo, el diablo, a través del mundo, ha tratado de hacer a lo largo de toda la historia de la iglesia. Siempre se ha buscado destruir la iglesia, claro. Nosotros como fundamento que tenemos, la palabra de Dios. Por eso hablamos de la palabra de Dios como ese fundamento. Es aquello a través de lo cual se trata de destruir la iglesia, tratando de pervertir la palabra de Dios, porque no se puede. ¿Cómo la pervierte? Añadiéndole y quitándole, añadiéndole y quitándole, para luego terminar cambiando lo que dice. Pero lo que buscan destruir en sí mismo, al tratar de destruir la palabra de Dios, es a la iglesia.
es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Destruir la iglesia es una forma de destruir el propósito salvador de Cristo. Es una forma de destruir la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es una forma de hacer fracasar el plan de Dios. Por eso el diablo ha tratado de hacerlo desde el principio. Y lo sigue haciendo. En nuestra sociedad se trata de destruir la iglesia. De hecho, los creyentes verdaderos que conformamos la iglesia somos el principal obstáculo para todos aquellos que quieren traer una nueva era a este mundo a través de cuestiones nuevas, porque consideran a la iglesia algo anticuado. Entonces hablan de los movimientos homosexuales, del aborto y de todo este tipo de prácticas. ¿Quién es el principal enemigo de estos grupos? ¿Cuál es el principal obstáculo que no pueden destruir y que tratan de destruir? La iglesia. La iglesia, el cuerpo de verdaderos creyentes. Por eso ellos inclusive inventan falsas doctrinas, las meten dentro de las iglesias. Y las iglesias que no están fundamentadas en la palabra de Dios son arrastradas por eso. Por eso hay iglesias donde hay pastores que son homosexuales, o que son, no se me olvidó el nombre, drag queen, creo que se llama. Todo tipo de show y de espectáculos perversos. Y tratan de hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Hay unos que no van a esos extremos, pero aún lo hacen. Como el simple hecho de tener mujeres como pastores de la iglesia. Eso es pervertir el fundamento. ¿Para qué se hace esto? Para destruir la iglesia. Para destruir toda la iglesia. Todo eso hace parte del plan del diablo. Lo que se busca es que el infierno prevalezca y la iglesia desaparezca. Pero eso es imposible. La iglesia no puede ser destruida. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. Él mismo lo dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No pueden. ¿Cuáles son las puertas del Hades? El reino del diablo. Las puertas, ¿a qué se refiere cuando dice eso de que no prevalecerán contra ella? Se refiere no a que aquí está la iglesia y la están atacando. Sí, es así. Aquí está la iglesia y la están atacando. Pero la promesa va inclusive más allá. La promesa que nunca faltará, que es esta, lo que está diciendo es que cuando la iglesia avanza, las puertas del Hades no pueden resistir. No pueden prevalecer de tal manera que impidan el avance de la iglesia. No pueden. Porque lo que se habla es de un contexto militar. Cuando un país iba a invadir, un reino iba a invadir otro reino, y llegaba a la puerta de la ciudad, ahí ellos hacían guerra, sitiaban la ciudad para que la ciudad no pudiera permanecer, y eventualmente las puertas de esa ciudad caían y la ciudad era conquistada. Lo que está diciendo el Señor es que las puertas del infierno no pueden resistir el ataque de Cristo, el cual ocurre a través de la iglesia. Porque se nos presenta no como constantemente defendiéndonos, como si estuviéramos escondidos en una cueva, sino con espadas en la mano, siendo nosotros los que atacamos al mundo mediante la predicación del Evangelio. Por eso, es verdad que la iglesia es atacada, pero la iglesia no puede ser destruida. Pero la iglesia es un fundamento sobre el cual la palabra de Dios es llevada a todas partes. Ese fundamento es inconmovible. Es un fundamento que no puede ser destruido jamás. Los falsos profetas, como ya dije, pueden engañar a muchos, pueden descarriar a muchos. Y tal es su convencimiento que aún nosotros seríamos engañados si no estuviéramos en las manos de Dios. Aún nosotros pudiéramos ser engañados fácilmente si no fuera por Dios y por su provisión para con nosotros. Todas las falsas doctrinas se fundamentan en esquemas satánicos. ¿Qué te dice? Te hablan de una salvación por obras. Salvación de que si tú haces X o Y cosa, podrás ganarte el cielo. Podrás ser bendecido.
Pero el fundamento de Dios está firme, porque está en las manos de su pueblo, está en las manos de su iglesia. Por eso no puede ser alterado, no puede ser destruido. El Señor ha creado un reino inconmovible, un reino indestructible. De hecho, por eso nosotros, en nuestra congregación local, creemos que nosotros ya nos encontramos en el milenio, el reino de la iglesia, que no es un reino futuro que haya de venir, sino que nosotros, como amilenialistas que somos, creemos que actualmente ese es el reino de Jesucristo. El Cristo reina a través de su iglesia, Ese reino no puede ser destruido jamás. Es un reino invencible. Pero el Señor nos da garantía de que así es, para que no nos preocupemos y nos angustiemos cuando veamos que las cosas se pongan terribles. Porque nosotros podemos pensar, pero es que si la sociedad sigue así y se sigue expandiendo todos estos asuntos de ataques contra la sana doctrina, no solamente a través de las falsas iglesias, sino del mundo entero, con los movimientos impíos que hacen, que lo que busca es destruir la familia y la iglesia, que son fundamentos de Dios, no pudiera llegar a pensar, hasta aquí llegó todo, se acabó todo esto, se acabó la iglesia. Pudiéramos llegar a pensar eso. Pero si no se acabó en el milenio que la Iglesia Católica Romana puso en tinieblas al mundo, porque en ese tiempo no es que haya dejado de existir la iglesia. Durante el oscurantismo había iglesia, había verdaderos creyentes. Si ustedes se dan a la tarea de investigar, se van a dar cuenta de que había personas que genuinamente creían en Dios, en el mensaje del Evangelio, aunque no tuvieran la claridad que nosotros tenemos ahora, precisamente debido al engaño que existía en ese tiempo. Pero siempre hubo una iglesia, siempre la ha habido y siempre la habrá de haber. Desde que Cristo la fundó, el fundamento permanecerá durante todas las eras de este presente siglo malo y, por supuesto, en el siglo venidero. Para que nosotros tengamos la confianza de que así es, el Señor nos da un sello que también puede considerarse una señal. Hay quienes hablan de que es un sello o señal, yo hablo de que es un sello y una señal. ¿Cuál es el sello? El sello es que el Señor conoce a los que son suyos. Y la señal es un mandamiento. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estos son los dos sellos, o más bien el sello y la señal de ese sello. ¿El sello qué es? El sello es una marca indisoluble que se ha puesto sobre algo, una marca de propiedad, como el fierro que se le coloca a las vacas para decir quién es su dueño. Ese es el sello que se menciona en Apocalipsis 7, cuando se habla del pueblo de Dios y de los 144,000. Nosotros creemos que esos 144,000 no son judíos, en el sentido estricto de la palabra, que sean solamente puros judíos, sino que se refiere a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, el cual se les dice: no hagáis daño a los que lleváis el sello del Señor. Ese sello es ser conocido del Señor por medio de su Espíritu Santo, el cual es garantía de nuestra salvación. El sello es un símbolo de propiedad, de decir, esto es mío, y nadie se mete con eso, y el que se mete con eso, se mete conmigo. Así que veamos a profundidad el sello y la señal que el Señor nos ha dado. Veamos primero el sello. Lo repito, conoce el Señor a los que son suyos. El sello es una promesa que se nos está dando, una promesa de que nosotros como iglesia somos conocidos por el Señor. ¿Qué es conocer, hermanos? Cuando se nos habla de que algo es conocido en la Biblia, ¿a qué se refiere? Bueno, si nosotros hemos leído la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que siempre que se habla de conocer, se refiere a la intimidad sexual, en un contexto general. Y si conoció a Adán, a su esposa Eva, y ésta dio a luz un hijo y le puso por nombre Caín. Y así encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Entendiéndolo, en los otros contextos en los que no se está refiriendo, porque
no solamente se refiere a eso, pero alude a lo mismo, a una relación estrecha, a una relación de intimidad de una parte con la otra. De tal manera que cuando el Señor nos dice, conoce el Señor a los que son suyos, se nos dice de que hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, que es la iglesia. Hay una relación de pertenencia, una relación de ser uno para con Él. Por eso nosotros sabemos, podemos tener la tranquilidad de que sin importar cuántos falsos creyentes hay en todas partes, el Señor sabe quién es y quién no es. Él no podrá ser engañado. El día del juicio final Él no va a decir, bueno, aquí está fulanito, aquí está sutanito, tú vas para el cielo, tú para el infierno, ¿para quién? Eché a un elegido para el infierno. Eso no va a pasar, de ninguna manera, porque el Señor conoce. No es que en ese momento Él va a mirar a ver, bueno, ¿está en la lista o no está en la lista? No, está en la lista porque el Señor, pero la lista no es para que allá cuando pase lista, fulanito, fulanito, sutanito. No, sino la lista es para Dios. Estos son mis escogidos. Es un símbolo, en realidad no existe una lista, ¿cierto? Es un símbolo de la lista. ¿Qué nos está diciendo? De que en la lista están los nombres de los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se presentan delante del Señor, no es que el Señor en ese momento va a revisar si está en la lista, sino más bien que está en la lista de los que Dios se propuso salvar. Y Dios a lo largo de la historia de esa persona ha venido obrando para que esa persona le conozca. Y ya está en la lista. No es que Él va a llevar esa sorpresa. Es que este está en la lista. No. Está en la lista de Dios, de que son los que Dios va a salvar. Y ya nos ha salvado. Los que somos parte de la iglesia universal. Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ya estamos en la lista. Ese nombre de allí no se puede quitar. Porque esa es la idea misma que está transmitiendo el pasaje. No es que Dios escribe y pecaste, te borré. No, de ninguna manera. Él ya tiene el nombre escrito, no para escribir y borrar, sino para que Él sepa a quién es que Él va a mandarle su espíritu. Entendiéndose de que Él no necesita saberlo, la lista es un símbolo. De quién es aquel que Él ha escogido y aquel al cual Él ha de salvar y ha de desarrollar una relación con Él. Por eso, en el día del juicio final, los falsos creyentes, cuando se presenten delante de Dios, el Señor les va a decir, ustedes estaban en la lista, pero los borré porque empezaron a creer que el infierno no existía. No es cierto. ¿Cómo les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. La tranquilidad para nosotros es que ya somos conocidos de Dios. No conocidos en el sentido en el que conocemos a otras personas, sino que Dios lo sabe todo de nosotros, se ha venido obrando totalmente en nosotros, para que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de Él. Él ha venido obrando en nosotros de esa manera. Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado por ninguna falsa doctrina, ni por ninguna obra que nosotros hagamos. Si eso no ocurría ni siquiera cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Dice Juan capítulo 2 versos del 23 al 25. Juan 2 del 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, hablando de Jesucristo, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y eso ocurría cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Si eso era así, estando en esa situación, estando en un cuerpo como en el que estamos nosotros, no más ahora, que se haya en un cuerpo glorificado. Y cuánto más desde la eternidad, que es que Él mismo lo ha trazado. Él no depende del testimonio de nadie.
Depende del mismo conocimiento que Él tiene de cada uno de nosotros y de la obra que Él está haciendo en nosotros. El Señor nos conoce porque nosotros somos sus ovejas. Él conoce sus ovejas. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Eso es una promesa para nosotros de que somos conocidos por el Señor. Porque nos da tranquilidad, ¿cierto? Nosotros somos ovejas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene un falso maestro y nos predica algo diferente, diremos, esta no es la voz de mi Señor. Y a ese no lo vamos a seguir. Ese no nos va a dar vida eterna. Y nosotros sabremos de que ese no nos va a engañar. No pereceremos más. Porque el Señor nos conoce. Porque la obra es de Él. Por eso Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, estamos en la mano de Cristo. Estamos en el conocimiento de Dios. Y si nos perdemos, no sería nuestra culpa. Sería la culpa de Dios. Sería la culpa de Cristo. Y obviamente, Él no va a dejar que eso ocurra. Obviamente, Él mismo está diciendo, por mí mismo, doy testimonio de que te salvaré. Porque eres mi iglesia. Y mi iglesia no será destruida jamás. Estás en mi mano. Yo te sostengo y yo te mantengo. Por eso no debes temer a la falsa doctrina. Porque Dios no solamente nos cuida, no solamente nos tiene en su mano, sino que Él está aquí en medio nuestro. Ahora mismo Él está aquí. Inclusive a través de mi carente forma de expresarme, Él está hablando. Él habla a tu corazón. Es Él el que está dando el mensaje. Yo solamente soy como este parlante que se apaga cuando lo necesita. A veces funciona bien, a veces no. Pero el Señor es el que habla. El Señor es el que habla. Y si lo escuchas, porque tú sabes que es el Señor el que está hablando. Que es el verdadero pastor el que está hablando. No solamente es el callado que Él tiene en la mano para decirle a los demás, vengan para acá. Para allá no, vengan para acá. El que está predicando solamente es un instrumento, una cosa, una herramienta. Eso soy yo al hablar la palabra de Dios. Pero lo que estás escuchando es la palabra de Dios para ti, para tu bendición, porque el Señor te conoce y quiere desarrollar en ti esa íntima comunión. Ser conocido y conocer implica algo que es de ambas partes. El Señor te conoce y Él quiere que tú le conozcas a Él. Es decir, que desarrolles esa intimidad con Él. Que para ti sea un deleite leer su palabra. Para ti sea un deleite acercarte a Él y orar. Que no tengan que andarte diciendo oraste, no oraste. Que no tengan que andar diciendo leíste la Biblia, no la leíste. No, que es un deleite en ti el poder acercarte. Dios, el venir a este día a la iglesia no es una carga de que, ay, otra vez ya tengo que ir. No, es algo que anhelas y que deseas. Porque Dios está obrando en ti un conocimiento de Él. Así como Él te conoce a ti. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Ahora, ¿en qué se basa Pablo para decir esto? En el texto que leía mientras presidía. En el caso de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Este pasaje es un paralelismo con aquel. Recordemos que en aquel entonces se les estaba diciendo, estos hombres se rebelaron contra Moisés diciendo, porque ellos son los líderes, nosotros también podemos ser líderes en el pueblo de Dios. Nosotros también podemos liderar y enseñarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Y qué dice Moisés? Lo que el Señor le comunica. El Señor le dice, yo mismo daré a conocer quiénes son aquellos a los que yo he escogido. ¿Cómo lo hace? Números capítulo 16, verso 5. Dice, bueno, leo la nueva versión internacional. Dice, es un poquito más claro. Dice, mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. ¿Qué está diciendo allí? El Señor no puede ser engañado. El Señor no puede ser burlado. Él sabe quién es quién. Él
lo sabe. Él sabe quién es aquel al que él ha escogido, porque él lo ha venido preparando, como en el caso de Moisés. ¿Ustedes piensan que Moisés empezó a ser preparado por Dios el día que se le apareció el Señor en medio de la zarza? No. Ese era el día en el cual él ya estaba listo para empezar a cumplir la labor que el Señor quería. Pero desde su nacimiento, él ya estaba siendo preparado por Dios. De hecho, él fue instruido en Egipto para tener todo tipo de conocimiento y aprender cómo ser un líder. Moisés fue criado para llegar a ser faraón, o sea, para llegar a ser líder de una nación. Dios permitió que esto ocurriera para que Moisés aprendiera a ser un líder. Y luego Dios hizo que Moisés estuviera como pastor de ovejas, para que perfeccionara ese conocimiento y contrastara ese liderazgo con este otro liderazgo, para que aprendiera a cumplir su labor, inclusive antes de que Moisés tuviese un conocimiento mucho mayor acerca de Dios. Ya Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando para cuando llegara el momento, porque el Señor conoce a los que son suyos y Él obra en ellos para que ellos lleguen eventualmente también a conocerlo. Por eso en ese momento, aunque Datán y Abirán y Coré no sabían lo que estaban haciendo, Dios sí lo sabía y Dios lo iba a manifestar al pueblo. De hecho, en Apocalipsis 9, verso 4, se habla de las plagas que ahí se mencionan. Una de las plagas que se dice es una de unas langostas. Que esa plaga dice que atacaría a todos los hombres en la tierra. Dice Apocalipsis 9:4, las langostas atacarían a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esos serán atormentados por las langostas, porque no tenían el sello de Dios en su frente. Es decir, como no tenían la marca, el hecho de ser conocidos de Dios, serían víctimas de las langostas. Y es precisamente el tener el sello de Dios lo que evita que los verdaderos cristianos alguna vez tengan que temer algo con relación a la tal marca de la bestia, que se menciona también en Apocalipsis. La marca de la bestia, que es una imitación del sello de Dios. Así como Dios sella a su pueblo, que en el tiempo que se menciona allí, el diablo pone una marca evidente en todos los que son suyos. Los que son suyos, son sus vacas, les pone su fierro para que queden con su marca, y la propiedad de Satanás. Llevarán la marca del diablo. Eso es una imitación de la marca que llevamos los creyentes de Dios. El verdadero creyente no podrán ponerle la marca de la bestia, eso es ilógico. No podrán hacerlo porque ya tiene la marca de Cristo. Ya tiene la marca del Señor. Porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Dice 2 Tesalonicenses 2:3. De hecho, en Apocalipsis 13 se menciona que los que se pondrán la marca de la bestia, volviendo al tema, serán aquellos cuyo nombre no se haya inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Esos serán los que se pondrán esa marca. Porque será una marca visible y una marca que ya tenían desde que nacieron. Una marca de propiedad del diablo. Pero para nosotros no es así. Nosotros tenemos la marca de Cristo. Y en toda la Biblia, y más evidentemente el Nuevo Testamento, está lleno de promesas que nos dicen que así es. Que nos dicen de que nosotros tenemos la marca de Cristo y que no nos perderemos. Que nuestra salvación está segura en las manos de Dios sin importar cuál falsa doctrina venga. Dice Juan capítulo 6, verso 37 al 40. Dice el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. No dice se me pierda a mí, sino no pierda yo nada, o sea, responsabilidad de Él. Nuestra salvación, el responsable de ella es Cristo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero.
No dice, todo aquel que cree en el Hijo y se mantenga en la fe. No, sino aquel que tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Exacto. Conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Eso es la vida eterna. Dios nos escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. De hecho, la promesa del versículo de Romanos 8:28 dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice, a los que antes conoció, les dio la oportunidad, para que no. También los predestinó. Él es el que hace la obra. La iglesia entera está segura en las manos de Cristo. Y dice, y a estos que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿se salvaron si no mantuvieron su fe? No. Dice, a estos también glorificó. Ya estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso, mis hermanos. Porque hemos recibido, como dice Hebreos 12:28, un reino inconmovible. Un reino inalterable. Ya somos, no es que vayamos a ser, ya somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Ya somos ciudadanos de la patria celestial. Ya somos de aquella patria. En esta patria en la cual estamos ahora, en Colombia, nosotros somos extranjeros. No somos diferentes de los venezolanos o de cualquier otra persona de otro país que viva aquí. No somos diferentes. Delante de Dios no es así. Aquí solamente estamos de paso mientras llegamos allá, a la patria celestial. Así que debemos tener esa tranquilidad de que nosotros, si somos conocidos por el Señor, le conocemos a Él. Pero, bueno, eso de ser conocidos por el Señor es algo que solamente tiene la certeza absoluta del Señor. ¿Cómo puedo yo, como creyente, saber que he sido conocido por el Señor? La respuesta es obvia, yo sé que muchos la saben, pero el apóstol Pablo la da para que sea más evidente. Esa es la señal de que se tiene el sello invisible. La señal visible de que se tiene el sello invisible es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la evidencia visible de lo invisible. Cuando se nos dice apártese de iniquidad, una vez más, se alude al texto que les leí mientras presidía de Coré, Datán y Abiram. De hecho, ese sí lo leí, ese versículo. Números 16:26. ¿Qué dice Moisés? Al pueblo dice, apartaos ahora, dice al pueblo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ahora, ¿quiénes son los que obedecieron ese mandato de Moisés? ¿Quiénes son los que se apartaron de Coré, Datán y Abiram y todos los que lo seguían? Los que son conocidos por el Señor, que se menciona en el versículo 6. No solamente Moisés y Aarón, sino todos los que son del verdadero pueblo de Dios, los que son conocidos de Dios, se apartaron de las tiendas de estos hombres. Se apartaron de las tiendas de estos hombres, precisamente para no ser destruidos cuando viniera la destrucción sobre ellos. Eso fue lo que hizo Cristiano en el libro del Progreso del Peregrino. Él salió de la ciudad de destrucción porque sabía que esa ciudad sería destruida. Sabía que sería destruida. Por eso el mandato para nosotros, los que llevamos el sello de Dios, es que debemos apartarnos de la iniquidad. Eso es señal para nosotros, en el sentido de si nosotros obedecemos ese mandato o no lo obedecemos. Si no lo obedecemos, sino que simplemente aparentamos que lo obedecemos, no tenemos el sello. Pero si voluntariamente lo obedecemos y
y nos apartamos de la iniquidad, es que sobre nosotros pesa el sello del Señor. Somos conocidos por Dios. Él nos conoce y Él hace la obra en nuestro corazón. La obra es suya. De hecho, nuestras acciones son el resultado de la obra que ella está haciendo internamente en nosotros. Ahora, esas acciones nos llevan a apartarnos de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad se refiere a lo contrario a la equidad. La inequidad y la equidad son términos que se refieren a la justicia. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de personas injustas delante de Dios. No injustas delante de los hombres, sino injustas delante de Dios, es decir, de los impíos, de aquellos que son injustos porque quebrantan la santa ley de Dios de manera voluntaria, porque no llevan la justicia de Cristo, con la cual los que somos conocidos de Dios hemos sido vestidos. Por eso el mandato para nosotros, dicho este mismo mandato, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor, es el que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:15, cuando él dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Exactamente lo mismo. Apartarse de iniquidad, de ser santo, en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. ¿Eso qué tiene que ver? Con una motivación en nuestro corazón de querer hacer esto y de procurar hacerlo. No necesariamente de lograrlo. Porque si fuera así, ninguno de nosotros pecara, pero todavía seguimos pecando. Pero hay un deseo que nos impulsa a perseverar en la lucha contra el pecado, la lucha contra nosotros mismos, porque somos sostenidos por Dios, porque estamos en sus manos. Aquellos hombres del pueblo de Israel que se quedaron con Coré, Datán y Abirán cuando Moisés les dio un mandato y no se apartaron de ellos, ¿qué les pasó? Se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Eso es lo que dice el verso 32. A Coré, a Datán y a Abirán y a todos los que no se apartaron, todos los que se quedaron con ellos, todos los que no obedecieron el mandato, se los tragó la tierra. Precisamente porque los que somos escogidos de Dios obedecemos la voz de Dios. Porque el Señor está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él vive en ti. Él vive en ti y está contigo todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Él está contigo todos los días de tu vida. No hay un momento en el cual Él no esté contigo. Tú puedes estar dormido, ahí está Dios. Ahí está Dios. Por eso es que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque en todo momento Él está allí. Contigo, en ti. Eso dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, no al lado, sino dentro, en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esto es algo chocante, pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo allí es que nosotros somos esclavos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, no sois vuestros, no eres tu dueño. Eres un esclavo y tienes un dueño que te compró. Ese dueño es Cristo. Hemos sido comprados por Él. Somos sus esclavos. Por eso ustedes ven que siempre en la Biblia se habla de que no sé quiéncito era siervo de Dios, somos siervos de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, siervo, siempre siervo. Esa palabra está mal traducida. La palabra correcta es esclavo. La palabra correcta es esclavo. Nosotros somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios porque no procuramos hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Estamos bajo su dominio y su poder. Esa es la forma correcta de entenderlo, sino que cuando se hicieron esas traducciones, no hacía mucho de que se había dado todo el asunto de la esclavitud afroamericana. Entonces los traductores optaron por poner
poner la palabra siervo. Pero un siervo no es como un esclavo, ni es el lugar en el cual estamos los creyentes. El siervo es siervo porque quiere ser siervo, si quiere ser siervo. Yo me voy a trabajar a la casa de alguien si yo quiero, no me obligan. Y trabajo si el trabajo me gusta, no me obligan. Pero el esclavo no tiene esa libertad. El esclavo ha de hacer la voluntad de aquel que es su amo. Y nosotros somos esclavos de Cristo, mis hermanos. Por eso no podemos perdernos. Sino que Él no nos llama esclavos, sino hermanos. Nos llama hijos. Pero en términos de aplicación en nuestra vida diaria, eso es lo que somos. Somos esclavos. Él nos llama, nos cuida, nos trata como a hijos. Pero nuestro punto de vista para con Él es el de un esclavo al cual el dueño ha adoptado. Es hijo, porque ha sido adoptado, pero sigue siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. Esclavo para nuestro propio bien, porque no sabemos hacer lo que conviene. Por eso nos da el Espíritu Santo, que nos guía hacia su voluntad, para que hagamos la obra que Él nos ha dado, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:13. Así que a pesar de nuestros constantes fracasos, de nuestras infidelidades, Dios es el que obrará la salvación. Porque la salvación es de Él, porque somos sus esclavos, con su sello en nuestra frente, somos su propiedad. Por lo tanto, cuando Él habla, obedecemos. Obedecemos y nos apartamos de la iniquidad del mundo. Porque estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos persuadidos de eso. Así es. Somos del Señor. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos guarda. Él es el que nos ayuda. Somos su propiedad, que Él mismo pagó con su sangre. Lo que pasa es que cuando uno piensa en términos de esclavo, piensa en estos términos de subyugación. Pero cuando nosotros entendemos lo que es un esclavo a la luz de la Biblia, el esclavo era alguien que de hecho muchos se vendían como esclavos, porque así no tenían que preocuparse de nada. No tenían que preocuparse qué iba a comer, qué iba a vestir, qué ropa se iba a poner, porque el dueño le proporcionaba todas estas cosas. El dueño velaba por él. No era que estaba ahí con el látigo dándole. Es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando uno piensa en esclavo, la persona encadenada y el otro dándole latigazo. No. Habla del buen amo. De hecho, cuando nosotros llamamos al Señor, Señor, estamos diciéndole eso, el amo. Y estamos diciéndole, yo soy tu esclavo. Como la Virgen María cuando le dijeron que iba a ser la madre del Señor. He aquí, la esclava del Señor. Creo que es una de las pocas veces en la que se traduce bien la palabra esa. La palabra es doulos. En el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, existen muchas palabras para decir esclavo. Esa muy rara vez se utiliza, ni siquiera en otros libros diferentes de esos idiomas. Porque somos esclavos, hermanos, de Cristo. Y precisamente por eso podemos estar tranquilos. Porque el hecho de que nosotros seamos buenos siervos no depende de nosotros, sino del amo. Del amo. Y por eso sabemos que a la casa del amo, que es la iglesia, no podrán destruirla las falsas doctrinas. Porque el que se mete con el esclavo del amo se está metiendo con el amo. El que se mete con el cuerpo de Cristo se está metiendo con Cristo. El que se mete con el Hijo de Dios se está metiendo con Dios mismo. Y por eso será retribuido, sea que haya hecho bien o haya hecho mal. De hecho, si una persona impía te hace un bien a ti, Dios se lo recompensa, aunque sea de una forma terrenal. Porque si sea un vasito de agua que te hayan dado alguna vez, por el hecho de ser creyente, eso tendrá su recompensa de parte de Dios. Porque Dios bendice al que te bendice y maldice al que te maldice. Así que, hermanos, no tengamos miedo. La falsa doctrina puede abundar en nuestros días. Podemos estar rodeados en todas las partes de falsas iglesias, de falsas doctrinas. Pero la iglesia de Jesucristo no se ha de acabar.
no va a dejar de existir, sino que siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Conclusión. Mis hermanos, como ya les dije en anteriores ocasiones, nosotros debemos estar alerta de la falsa doctrina. No podemos decir ahora, no, porque el reino de Dios es inconmovible, entonces, ¿para qué vamos a pararle bola a la falsa doctrina? Igual no van a desviarnos de la fe, a los verdaderos creyentes. Y la verdadera iglesia no va a dejar de existir. Pero como ya dije al principio, la iglesia local sí se va a ver afectada. Sí se va a ver afectada. Tú como creyente no puedes dejar de ser salvo. Pero ¿y qué hay de los otros que vengan después? Por ejemplo, digamos que yo soy un verdadero creyente. Yo soy salvo, ¿cierto? Pero digamos que un día yo le doy lugar a alguna falsa doctrina y la enseño en la iglesia. Mi salvación no se va a ver afectada por eso. Voy a tener que rendir cuenta a Dios por andar metiendo falsas doctrinas, pero no perderé la salvación. Pero ¿y qué hay de todos aquellos que me escuchan? Los verdaderos creyentes se van a enfermar con una falsa doctrina. Los falsos creyentes se les va a trastornar la fe. Van a tener la puerta abierta para que la falsa doctrina venga y los contamine. Por eso debemos estar alertas, preparados contra la falsa doctrina, pero sin tenerle miedo, sabiendo que nosotros descansamos en las manos de Dios. Por eso, nuestra mayor preocupación, además de velar por la doctrina en la iglesia, ¿cuál debe ser? Examinarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Cuidarnos a nosotros mismos para cerciorarnos de que tengamos el sello de Dios. De que en realidad conozcamos a Dios y seamos conocidos por Él. Esa debe ser nuestra mayor preocupación como creyentes, aquello en lo cual debemos actuar con diligencia en nuestra vida. Si no tenemos la seguridad de la salvación, y no solamente la de nosotros, sino la de nuestros hermanos. No pensemos que porque ya admitimos a un hermano en la membresía de la iglesia, ya damos por sentado que es creyente. Todo el tiempo debemos velar por la salvación no solo de nosotros, sino de los otros que son parte de nosotros, es decir, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Debemos velar por ello. Y eso puede sonar difícil, pero recordemos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos capacita. Que inclusive cuando nosotros fallamos a Dios no perdemos la salvación, sino que entristecemos al Espíritu Santo. Mas no nos abandona. No nos abandona. De hecho dice que se puede llegar a apagar en el sentido de endurecernos a Él, pero no de que Él se vaya. No de que Él se vaya, porque somos de Él. Podemos tener esa confianza en Él. Podemos tener la confianza de que si somos de Él, nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Ni el diablo, ni el mundo, ni siquiera